El Señor estaba haciendo milagros, hacía milagros, estaba caminando la tierra de Israel y dice que va hacia Jerusalén, de Jericó a Jerusalén. Aparentemente habían 6 horas caminando, 8, algunos dicen 6, algunos dicen 8, yo no sé, probablemente sean 6, sean 8, tal vez yo le haga 10 horas, no sé, pero dice que en el transcurso del camino hay esta persona que está gritando. Aquí en Lucas no nos registra el nombre, pero en otro pasaje de la Biblia, en otro evangelio, nos dice que se llama Bartimeo. Bartimeo está gritando: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, su nombre es mezclado entre griego y hebreo, dicen. Yo estaba estudiando esto. Dicen que el significado de Bartimeo, la palabra bar es hijo y timeo es valor, es decir, hijo de valor. Pero ¿qué valor tiene un ciego? Me hacía la pregunta. ¿Se imaginan? Eres un hijo de valor, pero estás ciego. Necesita de otros. No puede ver Bartimeo. Bartimeo está ahí expectando. ¿Qué espera un ciego, hermanos? Con todo respeto, ¿verdad? ¿Qué puede esperar? La misericordia o la compasión de alguien, porque ¿qué otra cosa puede esperar? Necesita que lo guíen, necesita que lo ayuden, necesita la ayuda de otro, necesita que alguien le extienda la mano la mayor parte del tiempo. ¿Sí me explico? Bartimeo, hijo de valor, está ahí sentado. Los que están no le ponen atención, definitivamente no lo consideran como tal, no lo consideran como alguien importante o alguien que tiene valor. Lo consideran como alguien que pide, que está pidiendo o está esperando. Eso es todo. ¿Quién puede valorar eso en la sociedad? En realidad nadie. Aún los discípulos del Señor, estos que irradian amor y dice que lo reprendían: cállate, hombre, porque hay gente que está escuchando, deja de estar gritando. Mire, los enviados a esparcir el amor le decían: cállate. Y los vemos que no solo pasó ahí en ese momento, sucedió varias ocasiones. Yo no sé si no le da miedo aquí, pastor, cuando usted predica, pero esta cosa se siente como extraña, ¿verdad? Este fue un comercial. Se siente extraño aquí, ¿no? Por si de repente desaparezco, no es un milagro, algo pasó aquí. Bueno, entonces la gente en muchas ocasiones nos pasa lo mismo. Pensaba yo meditando en esto. ¿Sabe que Dios ve a sus hijos, a la creación, con valor? Dios ve a su creación con un gran valor que nos llama a nosotros a compartir, a llevar este mensaje a aquellos hijos de valor que están ciegos, que no ven, que se supone que nosotros ya miramos. Porque en algún momento de la vida nosotros fuimos Bartimeo y corrimos y dijimos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de nosotros. En algún momento de la vida fuimos Bartimeo, un hijo de valor, pero que no veía, es decir, nada, fuimos cero a la izquierda, pero en la gran misericordia del Señor nos extendió su mano y nos levantó. Entonces, pero en muchas ocasiones servimos de estos discípulos que nos ponemos de tropiezo, decimos: no te acerques porque el Señor tiene gente mucho más importante. Y en realidad no, el Señor está buscando a aquellos que se habían descarriado, los que se habían perdido, aquellos que están ciegos, aquellos que no pueden ver, es decir, cada uno de nosotros. Y llama la atención porque Bartimeo, yo le puse a este mensaje, si usted quiere, como usted quiera ponerle en realidad, la cuestión es ojalá que Dios pueda bendecirnos a través de él, pero yo pienso que cuando el Señor llega a una vida, la marca. Cuando Dios toca a alguien, lo marca. Abraham tuvo un encuentro con el Señor y lo marcó. Jacob tuvo un encuentro con el Señor, lo marcó. David conocía al Señor, tuvo un encuentro con el Señor, lo marcó. Todos los que leemos en la Biblia que tuvieron un encuentro con el Señor, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Hubo un antes y un después en sus vidas. Es por eso que Bartimeo dice que el Señor le dijo: recibe la vista,
quiero que mires, y empieza a mirar. ¿Y qué hace? Sale corriendo a buscar si encuentra un mejor trabajo, sale corriendo a ver qué ofertas hay en el Black Friday. No, Bartimeo recibe la vista y dice que le empieza a seguir, empieza a ser parte de sus discípulos. Ahora yo no es ciego, ahora mira, ahora va a seguir aquel aquel que es el creador de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Es decir, que cuando el Señor toca una vida, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es seguirle, es servirle, es no solamente venir a la iglesia. Pero bueno, seguimos. Bartimeo ahora mira, ahora observa, ahora ya no es ciego, es el ex ciego. ¿Se imaginan? ¿Eras tú el que estaba ciego? ¿Se imaginan? Algún ciego que estaba en el templo en una ocasión le preguntaron, ¿quién fue el que te sanó? Fue ese pecador. Y él dice, yo no sé si es pecador o si no es pecador. Yo lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Sabe, hermanos? De repente nosotros perdemos tiempo a veces de ver quién tiene la razón. Yo solo sé una cosa: yo antes era ciego y ahora veo. Y yo no sé si usted puede decir lo mismo conmigo. Yo antes era ciego, pero ahora veo. Y si hay alguien que está ciego en esta tarde, hoy es su día. Dios le puede hablar a su corazón. ¿Sabe? Vamos a pasar a otro personaje. Hoy voy a hablar de 3. Usted no necesita ir mucho más adelante en la Biblia. Hay otro personaje aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, escuche, Zaqueo era jefe de los publicanos. Y era rico. Pensé que me iban a secundar otra vez así con... Era jefe de los publicanos y era rico. No sé si era rockero, pero lo más seguro que sí. Era de la vida alegre probablemente, quién sabe. Pero fíjese que Zaqueo es su nombre. Luego voy a explicar lo que significa su nombre, pero estaba ahí llegó y dice que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Él no sabía quién era Jesús, tal vez había escuchado algún rumor. Hay un maestro, hay un rabino, hace milagros, te dice tus verdades. Y bueno, dijo, quiero ir a ver, pero no podía a causa de la multitud. Esa era una razón, dice que mucha gente seguía a Jesús, pero había otra razón. Era chapín, algo chaparrito. Aquí lo quisieron poner más bonito, ¿verdad? Era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, bien obediente Zaqueo, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era alguien que estaba perdido, ahora el Señor lo encontró. Y yo siempre digo, no fui yo que encontré al Señor, ni yo fui el que recibí al Señor, fue el Señor que me encontró y fue el Señor que me recibió. Y yo creo que lo mismo pasó con usted. Mire lo que significa saqueo. Saqueo
también es un nombre mezclado, pero lo que significa es limpio y puede significar también inocente. ¿Y por qué le traigo los nombres? Porque no es casualidad que el hijo de valor y luego viene otro que lo va a declarar inocente o lo va a declarar limpio. Qué bonito cuando alguien recibe al Señor. Qué bonito cuando alguien conoce al Señor. Qué bonito cuando tienes ese encuentro con el Señor, porque sabe, uno se siente sucio, uno se siente pecador, uno se siente, yo no sé si usted en alguna ocasión se ha sentido así, pero Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, no lo querían, era despreciado, tenía una mala imagen Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo saqueaba. Zaqueo era el jefe de los publicanos y yo me imagino que probablemente le decía a sus trabajadores, cobradores de impuesto y jefe de cobradores de impuestos que trabajaban para el régimen, es decir, para el reino, el reinado que estaba en ese momento sobre ellos, que era el imperio de Roma. Entonces Zaqueo tiene que agradarle a Roma y para agradarle a Roma tiene que cobrarle a sus hermanos. Es decir, ¿se imagina usted? Ay, le quisiera poner un ejemplo claro el día de hoy que está pasando, pero vamos a dejar eso en paz mejor. Tal vez en alguna clase se los comparto por ahí. Pero sabe, se imagina Zaqueo siendo judío, siendo israelita, cobrándole el impuesto a sus propios hermanos. Lo consideraban un doble cara, lo consideraban alguien que de limpio no tiene nada. ¿Sabe cómo lo consideraban? Lo consideraban un pecador. Mire, dice que le murmuraban al Señor porque entró en casa de un publicano y pecador. Es decir, habían dos tipos de personas, publicano o pecador, una de dos. Es decir, era lo peor que había en ese momento. Pecador ya está de por sí mal, ¿verdad? Imagínense, y pone ahí la frase publicano y pecador. Pero dice la Biblia que él entra en la casa de Zaqueo. ¿Era despreciado? Yo estoy seguro que sí era despreciado Zaqueo. Zaqueo se pone de pie a la hora de recibir al Señor y lo recibe con gozo. Zaqueo recibe al Señor con gozo en su casa y se pone de pie. Zaqueo dice estas frases que marcarán la vida y la historia, porque él dice el versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cómo el Señor se da cuenta que Zaqueo ha tenido una revelación? ¿Cómo se da cuenta el Señor que Zaqueo? Porque mucha gente se acercaba al Señor. De la multitud que iba detrás del Señor, eran contados los que en realidad lo seguían por convicción, es decir, 12 estaban convencidos y uno que medio dudaba por ahí, ¿verdad? Pero de toda la gente que había multitud. Era raro, el Señor, no todos, y no en todos hacía el mismo efecto. Y eso no sucedió hace años atrás, eso también sigue sucediendo el día de hoy. No todos los que siguen al Señor lo siguen con la misma convicción necesariamente. Algunos más convencidos que otros, algunos más comprometidos que otros. Lo mismo está sucediendo. Y el Señor ve en Zaqueo que hay un cambio, sucede algo. ¿Cómo se da cuenta el Señor? Porque Zaqueo se pone de pie y dice: voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. No cualquiera lo hace, porque él era jefe de publicanos, es decir, ganaba muy buen dinero, pero la Biblia también le da otro título: era rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? Dígame amén. Ay, por ahí dijo uno amén. Usted es rico, hermanos, y usted es hijo del rey. La mitad de mis bienes. ¿Cuántos están aquí dispuestos a dar la mitad de sus bienes? Yo no, hermano, porque no soy rico. La mitad de mis bienes, dijo Zaqueo, voy a dar yo a los pobres. ¿Sabe que en el término judío eso se llama sedacá? Es decir, mire lo que significa dar a los pobres, lo que significa. Dice que dar a los pobres es un concepto judío que va más allá de la caridad. Significa justicia y significa solidaridad
una obligación ética de restituir el derecho de una persona a la dignidad, no solo con dinero, sino también con tiempo, energía, ayudándolos a encontrar trabajo para que sean autosuficientes, siendo el objetivo crear un mundo más justo y compartiendo la vida con el necesitado, no solo aliviando su pobreza material. Es decir, el Señor dice, Zaqueo tiene una revolución a la hora que Jesús lo encuentra. Pero no solamente dijo eso, dijo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Éxodo 22:1, vaya rapidito conmigo ahí. Éxodo 22:1. Éxodo está antes ¿de qué libro? Está antes de Levítico, cerca de Timoteo. 22:1 dice, si alguien, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Sí lo vio? Éxodo 22:4. No, espero que nadie esté por Timoteo, de verdad. 22:4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Levítico 6:2-7. Ya casi estoy terminando, hermanos. Gloria al Señor. Levítico 6:2-7. Dice la Escritura. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Es decir, el hecho que Zaqueo haya dicho voy a restituir no fue algo casual. Cuando Jesús ve la actitud de Zaqueo, dice, Zaqueo, le cayó el 20, dicen en México. Zaqueo entendió. Es que la transformación de nuestras vidas hace que nos apeguemos más a la palabra de Dios. Zaqueo dijo, entendí que cuando yo soy salvo, cuando yo soy transformado, cuando yo tengo un encuentro verdadero con Jesús, yo me apego a la palabra, yo vivo conforme a la palabra, yo quiero agradar a Dios conforme a la palabra. Y él dice, voy a dar la mitad de mis bienes, eso era parte de lo que se hacía. Y si a alguien ofendí, le voy a dar cuadruplicado. ¿Cree usted que había alguien por ahí ofendido? Lo más seguro sí. Yo casi estoy seguro que había fila para pedir para pedir de regreso sus impuestos. Estoy casi seguro que sí. Pero ¿sabe qué creo también? Que Zaqueo empezó a devolver a cada quien lo que tenía que devolverle. Porque cuando Dios toca nuestros corazones, no volvemos a ser los mismos. Cuando Dios toca los corazones, no volvemos a ser los mismos. Debe de haber un cambio en nosotros. No sé cómo va aquel corito que dice que un día conocí al Señor o porque hubo un cambio en mí, algo así, no me acuerdo ahorita. Pero la idea es eso, dijo el Chapulín. Eso no está en la Biblia. Zaqueo es limpio. Zaqueo, su nombre es inocente. Fíjese, hermano, que qué fácil, ¿verdad? Qué fácil la tuvo Zaqueo. Pero ¿sabe qué dice Jesús o dice el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, por medio de Jesucristo.
que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Es decir, que nosotros no hicimos nada, hermano. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Como un hijo de valor, nos ve como alguien limpio. Se lo vuelvo a repetir, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como un hijo de valor, nos ve como alguien limpio. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo persevero para ser la mejor persona? Algo tiene que ver, pero definitivamente es por su gracia. Es por su favor, es por esa muerte en la cruz del Calvario que yo puedo tener ese título. Soy un hijo de valor, soy limpio, soy inocente porque alguien pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Ese aplauso debería ser para el Señor, para mí ni siquiera, pero para el Señor déselo con todo el corazón, déselo con fuerza, como que se le esté dando de verdad a aquel que rescató su vida, que lo declaró hijo amado, lo declaró limpio, lo declaró inocente delante de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Sabe, hermano? Le voy a contar el siguiente personaje. Yo llegué aquí a los 16 años. 16 años y algo, casi cumpliendo, no, 17, perdón, ya le estoy mintiendo, 17 y algunos mesecitos. No le voy a decir en qué año porque usted va a empezar a hacer cuentas, pero ya tiene algunos años. Y yo vi varias cosas en mi país. Nosotros no somos, yo no vengo de una familia necesariamente devota, seguidoras del Señor necesariamente. Definitivamente era alguien necesitado del Señor. Mi vocabulario no es el que ustedes escuchan hoy, definitivamente no lo era. Y por las compañías, la presión de grupo, diría yo, las amistades, las malas amistades van, pero igual uno no puede ni culpar a las malas amistades porque al final a nadie obligan a hacer nada. Fue voluntario. La curiosidad, como dicen por ahí, ¿verdad? La curiosidad, Proverbios, ¿qué es ese? La curiosidad hace que te metas y yo me metí, de repente fui cayendo poco a poco a un estilo de vida que para mis padres era lamentable verlo y reflexionando en realidad para mí también era lamentable entender que esto había sucedido. Pero cuando uno está en su pecado, cuando uno está en su mundo, uno piensa que nadie se puede meter con la vida de uno. Cuando uno está en el pecado, se revuelca en el pecado y piensa que así soy yo, así seguiré y nunca cambiaré. Pero hay un momento en realidad en el que la crisis llega, el momento de que uno comprende, uno entiende que algo tiene que suceder porque esa vida, o por lo menos para los que Dios está buscando, yo no sé, esto es un tema un poquito complicado en el caso de que Dios predestine a alguien, pero creo que si usted está aquí, yo creo que el Señor lo predestinó a usted a estar aquí. Vuelvo y repito, es un tema un poco delicado, pero yo no creo que el diablo lo haya traído a usted acá. Sí, yo estoy convencido que no. Que sé que no todos los que están acá son necesariamente devotos y quieren servirle al Señor, también lo sé porque caras vemos y intenciones no sabemos. Pero yo creo que el Señor tenía un plan con mi vida porque hubo un momento en que llegó la crisis, es decir, hay un momento en el que el Señor acorrala y algo sucedió, pero en un año de esos, el Señor usa a alguien para invitarme a la iglesia. Un amigo mío, junto con el que compartíamos ese estilo de vida, una prima de él a la que Dios bendiga grandemente, lo invitó a él y él me invitaba a mí, pues ¿sabe qué me decía? Vamos conmigo, acompáñame, yo no quiero estar solo ahí. Pues ahí llegan todos los hermanos y hablan entre ellos cosas de la iglesia. Y a mí me dejan por allá, me dicen, no, yo no quiero estar así, yo quiero, vamos, por lo menos somos nosotros dos y no hacemos plática.
Y eso pasa aún todavía. El invitado a veces se deja solito. Igual es otro tema. El martes se comparte eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Está bien, yo voy con vos, no hay problema. Y fui con él el primer sábado. Antes los cultos lo hacían los sábados. Y el sábado estaba tocando ahí el hermano Abraham. Y muy bonito aquello. Yo llegué y fuimos y hice lo que hice, ¿no? Ir a hacerle compañía a mi amigo. El segundo sábado, él me invita, hay un segundo sábado, él me vuelve a invitar y me dice, vamos a la iglesia que me invitaron. Está bien, vamos pues, le dije. Claro, iba a la iglesia, pero luego de la iglesia ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Porque no había sucedido nada, no había pasado nada. El segundo sábado yo volví a ir con él y hubo algo que no mucho me gustó. Abraham estaba tocando, si hubiera un pianista por aquí, o aún, ¿saben qué? Si Abraham pudiera ayudarme con el piano fuera mejor todavía. ¿Sabe? Abraham estaba tocando y yo me recuerdo que esa noche por alguna razón, no sé qué me agarró, empecé a llorar. Y dije, esto está feo. Hoy yo lo conozco como gracia divina o como gracia previniente. Hoy ya yo soy elevado en la escritura y va. No, cuidado caer, ¿verdad? No, ahí nos enseñaron que eso es Dios tratando la vida de las personas. No vayan a creer eso que les dije. Ahí disculpen si yo de repente los hago reír un poquito a veces. No vine a contar chistes, definitivamente no. Pero creo que Dios es alegre y eso, pero. Entonces, lo del piano era cierto, por si no me comprendieron, ¿verdad? Fíjese que me invitaron. Yo me fui ese día, nos fuimos nuevamente, para no decirlo a usted, nos fuimos a tomar, nos fuimos a la parranda y nosotros, es más, hasta se burlaban de nosotros porque decían, ahí vienen los hermanitos y llegaban a la parranda nuevamente. Yo me recuerdo que yo no quería volver a la iglesia. Yo no quise en realidad regresar a la iglesia. Y ese día yo estuve vagando todo el día. Ese día sábado, el tercer sábado. Y yo dije, voy a llegar tarde para que así no me inviten a ir a ningún lado. Todo fue planeado. Yo planeé todo. Y como a las 5 yo llegué a casa. 5:30, porque el culto empezaba a las 6, si no mal recuerdo. Y ahí estaba él, ya bien cambiado, bien arreglado, esperándome. Estaba esperándote, me dijo, para que vayamos otra vez a la iglesia. Yo le dije, yo no quiero ir, yo no tengo planes de ir. Y él me dijo, vamos, hombre, es que otra vez me está invitando a aquella, me dijo, para que no, es más, vamos, me dijo, y si me vuelve a invitar le voy a decir que ya no. Y le dije, no, yo no voy, yo no quiero ir, saca tu responsabilidad, si querés ir, ve, yo no voy. Y me dijo él, te prometo que esta es la última vez. Yo le dije, esta es la última vez que yo te acompaño a la iglesia. Yo no vuelvo a poner un pie ahí. Voy por vos, yo no vuelvo a poner un pie ahí. Y bueno, regresamos, estuvimos ahí cantando y Abraham empieza a tocar el piano. Y Abraham estaba tocando, no me acuerdo la alabanza que estaba tocando. Y yo empecé a llorar. En el tiempo de la adoración empecé a llorar. Y Dios empezó a hacer algo, hermano. Y el pastor pasa ese día, empieza a predicar en Efesios 5, 17, 18. Yo me acuerdo del texto bíblico que el pastor estaba predicando. No os embriaguéis en vino, en lo cual solo hay desilusión, sino sed sabios, porque los tiempos son malos, dice la escritura.
Y el pastor empezó a predicar y Abraham pasó nuevamente a tocar el piano. Y el pastor estaba diciendo, si alguien quiere recibir al Señor, como siempre el pastor ha estado invitando a la gente a recibir al Señor. ¿Sabe que yo empecé a llorar amargamente? Y yo no sé cómo, porque yo no quería levantarme de mi silla, yo no quería pasar al frente, pero cuando yo reaccioné, yo estaba enfrente arrodillado. Le entregué mi vida al Señor. Ese día Dios marcó mi vida, tenía 20 años. El Señor cambió mi vida, el Señor transformó mi vida, pero yo le hice un desafío al Señor, porque yo estando ahí dije, ¿y ahora qué hago aquí? Bueno, ahora algo tengo que decirle. Si tú de verdad existes, si de verdad existes, porque ahorita voy a hablar algo también. Si de verdad existes, yo voy a cambiar de vida. Si de verdad existes, cambiarás mi mente. Yo no voy a necesitar nada para estimular eso que sucede cuando uno practica algún vicio. Si tú de verdad existes, tú vas a cambiar mi vida. Cambia mi vida, lava mi vida. Lo que el pastor hace, la oración que el pastor hace, de verdad, cuando el pastor hace la oración aquí con nosotros, eso es serio, eso es fuerte, eso es algo que Dios está haciendo en el corazón de la persona. Yo le dije, lava mi mente, mi corazón, lávame todo, porque yo quiero ser Zaqueo, limpio, yo quiero ser inocente del pecado. Y bueno, me abrazaron, me felicitaron y yo dije, bueno, tal vez normal, ¿verdad? Y salimos de la iglesia y cuando yo entro al apartamento, pues conocen a los hermanitos, ¿verdad? En qué andaban. A mí no me preguntaban si quería beberme alguna bebida. Ellos sabían que yo me tomaba una bebida. Entonces cuando yo entro, ellos abren la bebida, me la ponen en mi mano. Yo tomo la bebida en mi mano y me siento y empiezo a reflexionar qué fue lo que sucedió en la iglesia. Yo no necesito una bebida. No tuve ni una sola pizca de deseo de tomarme algo. Yo dejo eso ahí, voy a mi cuarto y digo, ¿qué sucedió en la iglesia? Eso fue hace 23 años, 22 años, mis hermanos. Yo nunca más volví a tomar. Es que cuando Dios hace algo, Dios hace algo. Dios cambia la vida, la mente, el corazón. Y usted dirá, no, pero pues cualquiera puede dejar de beber el siguiente fin de semana, solo un poco, el siguiente. Sí, existe eso que se llama psicología, existe eso que se llama deseo de superarse, pero también existe el poder de Dios que puede hacer un cambio radical en un solo día. En un solo día Dios puede cambiar la vida de una persona. Y eso yo sé, Dios puede cambiar a alguien progresivamente también, porque hay gente que respeto, hay gente que sé que primero dejó de fumar una cajetilla de cigarro, luego 5, luego 1, luego nada, y gloria a Dios por eso, porque también eso Dios lo hace. Dios da las fuerzas para salir adelante. Pero en mi persona, de manera personal, por eso es que entiendo, hubo un encuentro con Dios, hubo algo con Dios, hubo algo que Dios hace, hermano. Por eso, si usted no tiene un antes y un después, déjeme decirle, Dios quiere cambiar su vida hoy. Jóvenes, si no hay un antes y un después, Dios quiere cambiar su vida. Dios puede cambiar su vida. No salgamos de aquí siendo los mismos. Salgamos regocijados, alegres, porque Dios cambió nuestras vidas. Yo creo que estoy hablando con gente que Dios ha hecho un cambio. Yo no le estoy hablando de visiones, que vi dragones, vi espíritus. No. Y respeto si alguien lo ve, cada quien ve lo que quiera ver. Pero bueno, yo digo que Dios es real. Póngase de pie, por favor. Y concluimos con esto. Tal vez te han despreciado, tal vez te han visto como nada, tal vez te han visto como un ciego, como alguien cero a la izquierda, quién sé yo. Cómo te hayan visto no lo sé, pero sí sé algo: Dios te ve como un hijo de valor. Sé algo, que Dios te ve limpio si tú le entregas tu corazón a Él en esta tarde. Sé algo, que Dios puede hacer
algo nuevo en tu corazón. Sé que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él puede transformar tu vida. De hecho, si tú has estado en la iglesia por muchos años y dices, yo no tengo remedio, yo no puedo cambiar, yo así voy a terminar mis días, es una mentira, no lo creas. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede ayudarte, Dios puede bendecir tu vida. Claro que Dios puede, porque Él no cambia. Cierre sus ojos. Gracias a los que nos vieron por Facebook o por donde nos vayan a ver. Dios les bendiga. Sigan adelante, sigamos adelante. Cierra tus ojos en esta tarde. Y los que ya recibieron al Señor, usted sabe quién es. Usted ore porque Dios pueda tocar el corazón de alguien esta tarde. No lo vamos a forzar, porque cuando yo recibí al Señor, yo no fui forzado. Solo les sé decir algo: si Dios está trabajando su corazón, deje que Dios haga la obra en esta tarde y que Él pueda darle sanidad a su alma, que Él pueda darle esa oportunidad. Si Dios está tocando su corazón, no endurezca su corazón como dice la Escritura, sino al contrario, dígale: Señor, cambia mi vida, lava mi vida. Si es cierto, así como dice ese predicador, cambia mi vida radicalmente, cambia mis pensamientos, cambia mi corazón. Si alguien quiere recibir al Señor en esta tarde, levante su mano y puede venir aquí a este lugar y vamos a orar juntos. Si hay un joven que dice: yo quiero restaurar mi vida con el Señor, hoy también puede venir aquí al frente y vamos a orar juntos. Hoy puedes salir con la bendición de recibir al Señor en tu corazón, con la bendición de que eres hijo amado, eres limpio, y no por ningún mérito tuyo, por el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Esta tarde, una vez más, lo hago la invitación. Si alguien quiere recibir al Señor, si alguien quiere recibir del Señor ese cambio, levanta tu mano, vamos a orar juntos.